Aquí hay un mapa que muestra la nación insular de Cuba, que se encuentra en el Mar Caribe. Cuba es la isla más grande del Caribe y la 17ª isla más grande del mundo, situada a solo 90 millas al sur de Key West en Florida y cuenta con una posición estratégica en el hemisferio occidental, ofrece un rico patrimonio cultural y paisajes impresionantes. Cuba tiene una población de más de 11 millones de personas, lo que la convierte en un destino vibrante y diverso. Está ubicada en una isla extraordinaria de descubrimientos increíbles y sorprendentes que continúan sorprendiendo a los científicos incluso ahora. Es sorprendente que si no se hablara de ellos nadie lo creería. Bienvenidos a un nuevo video. En este video revelaremos 15 descubrimientos recientes que los científicos encontraron en Cuba y que han sorprendido por completo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. La estación secreta de espionaje china escondida en Cuba. En medio de crecientes tensiones internacionales, la revelación de una base de espionaje encubierta de China en Cuba ha provocado ondas de choque en todo el mundo. La Casa Blanca ha confirmado que China ha estado operando esta instalación clandestina desde el 2019, lo que genera serias preocupaciones sobre la expansión de su red de vigilancia global. Mientras que las negociaciones iniciales del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha oscurecido la cuestión, la sorprendente verdad es que China ya mantiene una importante estación de escucha en el corazón del Caribe. Este descubrimiento es profundamente preocupante para Estados Unidos y sus aliados. Los informes habían insinuado previamente un acuerdo secreto entre China y Cuba para establecer una red electrónica de escucha en la isla, con China supuestamente ofreciendo miles de millones de dólares a Cuba para este propósito. Mientras funcionarios de inteligencia estadounidenses afirman que esta base no es un desarrollo reciente, la revelación subraya el creciente alcance de las operaciones globales de inteligencia de China. El vicecanciller cubano Carlos Fernández rechazó estas afirmaciones y las descarta como especulaciones difamatorias. Sin embargo, las preocupaciones globales persisten y tendremos que continuar monitoreando cuidadosamente el desarrollo de las bases de espionaje de China en Cuba. Número 14. El problema del pez león venenoso de Cuba. En las cálidas aguas que rodean a Cuba, un hermoso pero peligroso invasor está causando estragos en el ecosistema marino, el pez león. Aunque su apariencia es cautivadora, este pez se ha convertido en una gran amenaza para las costas y la vida marina en todo el mundo. Los científicos ahora instan a la gente a combatir esta especie invasora armado con una sartén, cuchillo y tenedor. El viaje del pez león a estas aguas es tan sorprendente como su impacto. Citado por primera vez en Florida en 1985, estos peces de las aguas tropicales del Océano Pacífico viajaron miles de kilómetros desde su hábitat nativo, mientras que la razón exacta de su migración sigue siendo incierta. Su belleza y un poco de glamour de Hollywood, probablemente cortesía de James Bond. El verdadero peligro del pez león reside en su apetito insaciable. Puede devorar hasta el 90% de su peso corporal diariamente, diezmando las poblaciones de peces locales en un tiempo récord. Su camuflaje y su enfoque lento y sigiloso lo convierten en un depredador eficaz que ataca a más de 100 especies. Lo alarmante de las comunidades pesqueras locales es que esta invasión se remonta a unos pocos propietarios de acuarios desconsiderados que introdujeron el pez león en las aguas de la costa oeste del Atlántico. Estos han prosperado debido a su tolerancia a los diferentes niveles de salinidad, incluso infiltrándose en el Mediterráneo. A pesar de su erradicación casi imposible, se puede contraatacar promoviendo el pez león como una opción culinaria deliciosa. La demanda de pez león en el mercado internacional podría ayudar a restablecer el equilibrio marino. Los grupos conservacionistas organizan esfuerzos de eliminación alentando a los buzos y pescadores a cazar peces león. Algunos buzos incluso los alimentan a los tiburones difundiendo el mensaje de que estos invasores son un buen platillo para ellos. Sin embargo, se desconoce la extensión total de la población del pez león, ya que puede vivir a una profundidad de hasta 300 metros. La clave para combatir este desastre ambiental es convertir al pez león en una fuente de alimento popular y al mismo tiempo ayudar a prevenir la sobrepesca de otras especies. Es un paso hacia un océano más saludable y feliz. El mensaje es: si no puedes vencerlo, cómelo. Número 13. Raros cocodrilos cubanos ahora están al borde de la extinción. El cocodrilo cubano se enfrenta a una dura batalla por la supervivencia. Este reptil único entre los cocodrilos más raros del mundo ahora están en peligro crítico de extinción con el 90% de su población perdida en un siglo.
Su hábitat se ha reducido a solo 2 localidades cubanas. La caza ilegal impulsada por la demanda de carne y piel valiosa es la principal amenaza para estos cocodrilos. La actividad humana los ha empujado al borde y se ven aún más exacerbados por la hibridación con cocodrilos americanos debido a restricciones de hábitat y tamaño de la población. Actualmente se estima que existen 4.000 cocodrilos cubanos en estado salvaje, pero cifras obsoletas pueden subestimar el problema. En respuesta, los científicos cubanos han iniciado esfuerzos para prevenir la extinción. Un centro de reproducción financiado por el gobierno libera cientos de cocodrilos anualmente. Investigadores, a menudo con cazadores furtivos reformados, liberan cocodrilos confiscados para combatir la caza ilegal. A pesar de los estrictos controles sobre las ventas de carne de cocodrilo, un mercado negro persiste y la batalla de los cocodrilos cubanos por la supervivencia continúa con conservacionistas dedicados que se esfuerzan por garantizar su presencia duradera en la tierra. Número 12. Residentes cubanos que enfrentan una grave crisis de escasez de agua. Cuba está lidiando con una grave crisis del agua que afecta especialmente a las regiones occidentales e históricas de La Habana, donde más de 77.000 residentes ahora dependen de las camiones cisternas debido a fallas masivas en el sistema de bombeo. Inicialmente, esta crisis afectó a más de 200.000 personas y se atribuye al envejecimiento de la infraestructura hídrica, incluidas estaciones de bombeo defectuosas, tuberías con fugas, daños por tormentas y sequía inducida por el cambio climático. El país ya enfrenta graves desafíos económicos debido a las sanciones estadounidenses, las secuelas de la pandemia y la disminución del turismo. Ahora se enfrenta a la escasez de agua, lo que exacerba aún más las dificultades de la vida diaria de los residentes en las zonas más difíciles. Áreas afectadas deben asumir el costo de las entregas de camiones cisterna y algunas áreas padecen escasez de agua cada 3 días. Esta crisis refleja la urgencia de abordar el deterioro de la infraestructura hídrica de Cuba para garantizar un suministro de agua estable y sostenible para el pueblo cubano. Número 11. Cambios cerebrales inusuales después de los ataques sónicos al personal de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Un estudio reciente que utiliza tecnología avanzada de imágenes cerebrales ha descubierto disparidades distintivas en los cerebros de los trabajadores de la embajada que pueden haber estado expuestos a misteriosos ataques sónicos a finales del 2016. En comparación con individuos sanos, el estudio publicado en JAMA identificó discrepancias en el cerebelo responsable de coordinar los movimientos, incluido el equilibrio y la marcha. Estos hallazgos son dignos de mención porque varios trabajadores de la embajada mostraron problemas de equilibrio y coordinación de los movimientos oculares. Aunque el significado exacto sigue siendo difícil de alcanzar, informaron que los trabajadores de la embajada en La Habana escuchan ruidos fuertes, sienten vibraciones y experimentan síntomas neurológicos posteriores, como mareos y dificultades de concentración. Mientras que las sospechas iniciales se centraron en un ataque sónico, esta teoría nunca se confirmó. El estudio analizó imágenes cerebrales de 40 trabajadores de la embajada potencialmente expuestos y 48 personas sanas no expuestas y reveló volúmenes más bajos de las diferencias de materia blanca en el volumen del tejido cerebral y la integridad del tejido en el cerebelo entre los trabajadores expuestos, un patrón distinto de cualquier condición cerebral conocida. Las implicaciones clínicas de estos hallazgos siguen siendo inciertas y requieren más investigaciones, dejando sin resolver el misterio que rodea los síntomas de los trabajadores de la embajada y estamos aún esperando pruebas definitivas del ataque sónico. Número 10. Serpientes cubanas ahora cazando en manadas. Imagina la oscuridad de una cueva cubana donde emerge una especie de serpiente como una verdadera pesadilla para sus presas. Estas serpientes, conocidas por su naturaleza solitaria, han sido reveladas como cazadoras siniestras que coordinan sus acciones para maximizar su éxito en la caza. Un científico atrevido de la Universidad de Tennessee, Vladimir Dinet, aventuró a Ed en este mundo misterioso para observar a estas serpientes cubanas en acción. Lo que descubrió fue nada menos que aterrorizante. Estas serpientes, que a menudo varían de 3 a 6 pies de largo, participan en una forma espantosa de caza coordinada, un comportamiento nunca antes visto en reptiles. Su presa preferida son los murciélagos frugívoros. Al amanecer y al anochecer, las serpientes cubanas se reúnen en las entradas de las cuevas y se posicionan estratégicamente para bloquear la ruta de vuelo de sus víctimas desprevenidas. Imagínese esto: un grupo de estas serpientes colgando boca abajo del techo de la cueva, creando una cerca viva para atrapar a sus presas. Este trabajo en equipo macabro aumenta significativamente su eficiencia de caza.
un nivel de sofisticación que antes no se había notado en los reptiles, mientras que se han observado otros casos de serpientes cazando juntas. Es la primera evidencia registrada científicamente de tal comportamiento de caza coordinado, que provoca escalofríos que nos recuerdan que incluso en el mundo de los reptiles se pueden hacer los descubrimientos más inquietantes. Número 9. El problema de Cuba con las casas en ruinas. En el corazón de La Habana, un descubrimiento trágico y aterrador se ha desarrollado arrojando luz sobre el terrible estado de las estructuras residenciales. En esta ciudad histórica al menos 3 vidas se perdieron cuando un edificio residencial que albergaba a 13 familias y 54 personas sufrió un devastador colapso en el barrio de La Habana Vieja. El derrumbe dejó el interior del edificio en ruinas, completamente destruido cuando las terrazas fueron arrancadas de su fachada. Este desgarrador incidente resalta la sombría realidad que enfrentan muchos residentes cubanos mientras el país lidia con una recesión económica exacerbada por las sanciones estadounidenses y una disminución del turismo. Es un recordatorio aleccionador de los desafíos que enfrenta el pueblo cubano, personas que luchan por mantener su infraestructura envejecida y proporcionar viviendas seguras a sus ciudadanos. El gobierno cubano ha reconocido la abrumadora necesidad de mantenimiento y nuevas construcciones con más de 850.000 estructuras de viviendas en todo el país que necesitan reparación. Como lo afirmó la ministra de Construcción, la tensión económica ha hecho que sea cada vez más difícil abordar estos problemas apremiantes, dejando a muchos residentes viviendo en condiciones precarias. Número 8. El árbol más peligroso del mundo se encuentra en Cuba. En el fascinante mundo de las plantas hay un lado más oscuro. Mientras que muchas plantas nos brindan beneficios esenciales como sombra, oxígeno y comida, algunos pueden ser mortales. Una de esas entidades letales es el árbol manzanillo, acertadamente apodado el árbol de la muerte y reina como el árbol más peligroso de la Tierra. Este árbol siniestro, científicamente conocido como Hippopomane manzanilla, es nativo de las islas del Caribe, pero también puede ser encontrado en América Central, el sur de Florida y otras regiones tropicales. A lo largo de la historia, los exploradores tuvieron encuentros desgarradores con este árbol. La tripulación del capitán James Cook, por ejemplo, experimentó ceguera después de tocarse los ojos tras cortar la leña. Los indígenas caribeños usaron su savia tóxica para envenenar flechas e incluso Juan de León encontró su desaparición a través de su manipulación. Cada parte del árbol es tóxica y sus frutos, que son de color amarillo verdoso y se asemejan a una pequeña manzana, miden de 1 a 2 pulgadas de ancho. Si se consume la fruta se puede esperar 1 hora de agonía y potencialmente la muerte después de un bocado. Incluso la proximidad a este árbol puede ser mortal, ya que su olor tóxico puede causar daños. A pesar de su naturaleza siniestra, el manzanillo intriga a los botánicos debido a toxinas parcialmente no descubiertas en su fruto y savia. Este árbol es un enigma, un asesino llegado nativo del Caribe y un claro recordatorio de la capacidad ilimitada de la naturaleza para sorprender y aterrorizar. Si alguna vez ve este árbol en la naturaleza, evite cualquier contacto y nunca se pare debajo de él cuando llueve. Número 7. Mamífero venenoso extinto redescubierto en Cuba. Un descubrimiento notable, el solenodonte cubano. Un primitivo y venenoso mamífero endémico que Cuba ha resurgido después de una década de búsqueda para encontrarlo. Esta criatura parecida a una musaraña, a la que a menudo se hace referencia como un fósil viviente, experimentó un fuerte declive en el siglo XIX debido a la deforestación y la introducción de especies invasoras. Su naturaleza nocturna se mueve lentamente y no puede moverse o defenderse, lo que lo convirtió en un blanco fácil para los depredadores. En la década de 1970 se creía que había desaparecido por completo, sin embargo en 2013 vio uno de ellos en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en el noreste de Cuba, reavivando la esperanza, y en los años siguientes se encontraron algunos más de este raro espécimen. A veces han sido encontrados por aldeanos que a menudo tratan mal a estos animales casi extintos. El solenodonte, también llamado aliqui en la jerga local, es un mamífero antiguo y extraordinario que destaca por su saliva venenosa y características primitivas. Aunque los esfuerzos de conservación son limitados, solo podemos esperar que esta especie única perdurará y florecerá preservando una reliquia viva de la historia natural de la Tierra. Número 6. Nueva y agresiva cepa de VIH descubierta en Cuba. En una revelación sorprendente, una cepa de VIH recientemente identificada ha provocado ondas de choque en el mundo médico. Una investigación reciente de la Universidad de Leuven en Bélgica ha descubierto una verdad escalofriante.
Esta variante acelera la progresión hacia el SIDA a un ritmo alarmante, casi 3 veces más rápido que las cepas más comunes. Este inquietante descubrimiento salió a la luz cuando surgieron informes de personas infectadas por el VIH en Cuba que desarrollaron SIDA en toda regla en menos de 3 años. Un marcado contraste. Según la línea de tiempo típica de una década, todos los pacientes infectados con CRFL19, esta cepa recientemente descubierta, exhibió cargas virales significativamente más altas. El estudio examinó a 95 pacientes en diversas etapas de la infección. Sus hallazgos plantean preguntas inquietantes sobre la virulencia de esta cepa en particular. Con aproximadamente 35 millones de personas viviendo en todo el mundo con VIH o SIDA y casi 40 millones de vidas perdidas a causa de esta epidemia desde la década de 1980. Los tratamientos existentes han ofrecido esperanzas, sin embargo, esta nueva variante agresiva amenaza con socavar el progreso y poner en peligro a los pacientes antes de que reconozcan la necesidad del tratamiento. Número 5. El hombre de hierro de Cuba se golpea a sí mismo con un trineo. En el corazón de la bulliciosa Habana se desarrolla un espectáculo fascinante que atrae a una multitud curiosa en un frondoso bulevar. Inexplicablemente, un hombre empuña un mazo en su propio cuerpo golpeándose las muñecas, los codos y los antebrazos. Los espectadores jadean, pero no ante el aparente daño autoinfligido, sino ante el asombroso hecho de que salga ileso. Conoce el Iron Man cubano, Lino Thomason, un hombre que alguna vez soñó con convertirse en el próximo Mike Tyson. Se embarcó en un viaje para convertirse en un boxeador profesional, sometiéndose a innumerables golpes con el mazo como parte de su régimen de entrenamiento poco ortodoxo. Finalmente dejó la isla caribeña y se aventuró a la Ciudad de México para seguir su carrera en el boxeo. Thomason, una figura fornida con una historia increíble que contar, contó sus victorias pasadas alardeando de 27 victorias por nocaut, pero una pelea en particular condujo a un trágico punto de inflexión en esa última pelea. Accidentalmente hirió fatalmente a su oponente, fracturó el cráneo del oponente. El incidente dejó a Thomason profundamente conmocionado y rápidamente se retiró del boxeo profesional, jurando no volver a subir al ring. Sorprendentemente, donó todas sus ganancias de más de $100,000 a la afligida familia y ahora abrazó los aparatos ortopédicos. Una vida modesta lejos de la ostentación del boxeo, confiando en la generosidad de los espectadores. Número 4. Descubrimiento de una red de tráfico de personas destinada a reclutar cubanos para Rusia. Las autoridades cubanas han tomado medidas decisivas para detener a 17 personas sospechosas de estar involucradas en una red clandestina con el siniestro objetivo de reclutar ciudadanos cubanos para unirse a las actividades de tráfico de personas de Rusia a Ucrania. César Rodríguez, jefe de investigaciones criminales del Ministerio del Interior de Cuba, hizo un anuncio aleccionador a través de los medios estatales. Reveló que entre los arrestados al menos 3 tenían vínculos directos con actividades de reclutamiento que tienen lugar dentro de Cuba. Aunque las identidades de los miembros de la red sigan sin revelarse, algunos tienen antecedentes penales. Los registros relacionados con las familias han comenzado a compartir sus desgarradoras experiencias con una madre angustiada que reveló que su hijo había sido inducido con promesas de un trabajo de construcción en Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó la existencia de una red que opera desde Rusia para reclutar ciudadanos cubanos tanto en Rusia como en Cuba para el conflicto de Ucrania. Las autoridades cubanas han iniciado esfuerzos para neutralizar y desmantelar esta red, aunque no se han divulgado detalles precisos. Es esencial enfatizar que Cuba misma no es parte de la guerra en curso en Ucrania, como lo reafirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial. El fiscal afirmó que los sospechosos están bajo investigación por actividades mercenarias y reclutamiento, con posibles penas de hasta 30 años de prisión perpetua o incluso la pena de muerte en casos extremos. Número 3. El impactante problema de los microplásticos en los mares de Cuba. Cuba, con su impresionante belleza costera y su riqueza marina, el patrimonio se enfrenta ahora a una crisis oculta: la presencia generalizada de microplásticos en sus ecosistemas marinos. Esta alarmante revelación proviene de la expedición de Cuba, donde la investigadora marina, la doctora Patricia González, arrojó luz sobre la infiltración de microplásticos en los cerebros de los peces y los estómagos de los corales. Aún más preocupante, su integración en la cadena alimentaria humana. Este problema crítico requiere una evaluación exhaustiva de los niveles de contaminación y los impactos de gran alcance en diversos hábitats. La importancia de esta evaluación se ve subrayada por la gran dependencia de Cuba del turismo, un pilar de su economía.
la calidad de sus playas y actividades acuáticas depende de la preservación de las zonas costeras y los fondos marinos. Recientemente, investigaciones realizadas por expertos del Centro de Estudios Ambientales revelaron el desconcertante presencia de microplásticos en las arenas de las playas dentro del centro de Cuba. Estos microplásticos exhiben diversas formas, tamaños y composiciones químicas que simbolizan una amenaza global para la conservación de la biodiversidad de océanos, mares y recursos marinos, todo lo cual contraviene los principios del desarrollo sostenible. Tenemos que esperar que la ciencia encuentre una solución a este problema de microplásticos relativamente pronto, antes de que nuestros ecosistemas se vean afectados. Número 2. La droga milagrosa incompleta de Cuba. Raro veneno de escorpión azul en Cuba. La naturaleza ha ocultado un secreto extraordinario. El escorpión azul cubano, una pequeña criatura que lleva dentro de su veneno una potencial droga milagrosa. Este escorpión, científicamente conocido como Rurus hunus, es una de las 36 especies diferentes de escorpión que se pueden encontrar en Cuba, la República Dominicana y otras áreas de Centroamérica. Conocida por su llamativa cola azul, el veneno de esta criatura se ha mostrado prometedor para abordar los desafíos de salud. Los investigadores han descubierto sus propiedades únicas que incluyen efectos antiinflamatorios y analgésicos, junto con el potencial para combatir el cáncer. El biólogo Mel Burier-Shivas descubrió el potencial reductor de tumores del veneno en la década de 1980. En 1993, un padre cubano usó una mezcla de veneno de escorpión y agua para tratar el cáncer de páncreas de su hija, lo que llevó a su notable recuperación. La familia de labios estatales de Cuba creó Vidox, una versión homeopática del veneno de escorpión azul. Sin embargo, aplicar la homeopatía al veneno de escorpión carece de conocimientos científicos. El Vidox base cuesta 4 centavos para los cubanos y $220 para los extranjeros. El valor terapéutico del Venom original sigue siendo especulativo debido a la ausencia de evidencia fundamentada. Sin embargo, presenta una premisa intrigante y podemos esperar que futuras investigaciones científicas profundicen en este descubrimiento. Número 1. Cuba es invadida por millones de cangrejos rojos cada primavera. La bahía de Cochinos de Cuba es testigo de un fenómeno natural extraordinario. Millones de pequeños cangrejos terrestres rojos emergen de los bosques para embarcarse en su viaje al mar para criar. Estos cangrejos rojos, descendientes de sus ancestros marinos, deben permanecer húmedos para respirar, lo que los lleva a cavar túneles para refugiarse durante las lluvias de primavera. Los cangrejos machos y hembras se buscan entre sí para aparearse, las hembras de cangrejos cargan huevos y luego hacen un camino increíble hacia el mar enfrentando obstáculos como caminos y piscinas de resort a lo largo del viaje. De esta manera, la supervivencia de estos cangrejos depende de encontrar sombra en los días soleados para evitar la deshidratación y esperar que no los atropellen los automóviles. Al llegar al mar, las hembras de cangrejo deben poner sus huevos sin ser arrastradas. Después de una deposición exitosa de los huevos, las crías emergen y después de unas pocas semanas regresan a los bosques continuando el ciclo. El sitio de estas migraciones se ha convertido en una atracción turística única que lleva a la creación de cruces de cangrejos para proteger a estas fascinantes criaturas. Ver a miles de cangrejos dirigirse hacia las olas es un evento natural memorable o inspirador, todo un espectáculo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!